transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irún Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 14 de enero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque sabemos que esta reunión trilateral que hubo entre Estados Unidos, México y Canadá, simplemente para la oposición, pasó de noche, no existió, no hubo nada, no fue trascendente. Así es como lo argumentaron. Se dedicaron simplemente a ver los temas de vestimenta y de las llegadas de cada uno de los presidentes. A eso se resumió el gran análisis de la oposición. Pero yo creo que es muy importante que ustedes sepan lo que realmente dicen los del sector privado, los empresarios, que dicho sea de paso, en su momento fue utilizado por la oposición como bandera al decir que México o el presidente había hecho a un lado a los empresarios, que los está atacando. Pues ustedes me dirán, porque el presidente de la Coparmex, sí, ahí en donde está Gustavo de Hoyos, esto dijo de esta cumbre y deja callado a uno de los máximos referentes del PAN. Sí, a ese que hace ya va para un año, unos añitos, volvió a renacer, por decirlo así, a Diego Fernández Ceballos. Porque el señor, como buen panista y como buen opositor miserable y mentiroso, simplemente minimizó lo que hubo en esta cumbre, pero no esperaba que el presidente de la Coparmex lo callara y le dé un tapadón de hocico con esto. Así argumentó el señor. Y ahorita vemos cómo lo callaron por mentiroso. Incluida la cumbre de líderes de América del Norte, no puede faltar el comentario, las anotaciones del jefe Diego Fernández de Ceballos y su bitácora de la resistencia. Querido Diego, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Te saludo con mucho afecto. Diego, ¿con qué te quedas de esta reunión? Pues mira, José, como siempre ha sucedido, esta reunión cumbre fue protocolaria, en la que cada gobernante planteó su propia agenda y finalmente se dio una proclama conjunta de unidad, de amistad y de buenos propósitos. No hubo novedad. Lo que platicaron en privado quedará así, a menos que alguno quiera informarnos algo. Sin duda, José, muchos problemas que enfrentan hoy las naciones rebasan sus territorios y capacidades, por lo que requieren de políticas de respeto y esfuerzos conjuntos de los gobiernos. Sobre todo, y esto es lo más importante para mí, cuando México, desde su nacimiento, ha estado atrapado por la fuerza del imperio yanqui y por los intereses facciosos de muchos de nuestros gobernantes que han privilegiado su causa frente a los intereses nacionales. Los encendidos discursos oficiales hablando de autodeterminación y de soberanía muy pocas veces se sustentan en la realidad. Un país como México, cuya historia está marcada por las divisiones internas y las ambiciones facciosas, no puede alcanzar su verdadera independencia y la soberanía seguirá siendo letra muerta en la Constitución y el bla 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 de embaucadores. Y cuando afirmo que el destino de México siempre ha estado dirigido y propiciado en gran medida por intervenciones directas de Estados Unidos, es porque hay en la historia de México abundante información. Y como Tartufo no dejó pasar esta reunión cumbre sin tronar en contra de los conservadores, pongo un ejemplo claro de cómo se decidió el triunfo de los liberales frente a los conservadores en México. Después de que el gobierno de Estados Unidos reconoció a Benito Juárez como presidente de México, imagínate tú, el 25 de abril de 1860, Juárez le escribió a su correligionario Epitacio Huerta, diciéndole textualmente: siento, como usted, que la gran familia liberal no haya podido, por sí sola y sin ayuda del extranjero, pulverizar a la reacción y levantar sobre sus ruinas los altares de la libertad.
Ciertamente, José, los liberales no vencieron a los conservadores. Los vencieron 12 navíos en las costas de Veracruz. Y si en México tenemos autoridades propias, nadie lo puede discutir. Pero desde Juárez y después de Juárez hasta nuestros días, Estados Unidos ha ejercido de facto un protectorado sobre el pedazo de territorio que nos dejó. Esa es la dolorosa verdad que nadie puede desmentir y menos debemos olvidar. Por eso, José, y por mucho más, la unidad nacional es un imperativo para construir un México fuerte y realmente soberano. Anoche, Diego, estábamos revisando un adelanto del acuerdo que lograron finalmente los tres líderes de Canadá, México y Estados Unidos como conclusión de la reunión, lo que llaman el comunicado conjunto, el acuerdo conjunto. Y estábamos viéndolo con calma anoche, ya tarde. Hoy se hizo público en Estados Unidos y no observamos sino los puntos clave que vinieron a marcar los líderes de Estados Unidos y de Canadá, pero no vemos, por más que le buscamos, no vemos que se haya incluido acuerdo alguno de los propuestos por el presidente de la República de México. Hay quien dice en agencias internacionales, esto no va a caer bien en Los Pinos, bueno, quiero decir en Palacio, esto no va a caer bien, pero hay quien dice que Biden y Trudeau batearon a López Obrador y no incluyeron puntos que quería México que se incluyeran en el comunicado conjunto. Bueno, más adelante se podrán hacer muchas consideraciones. Por lo pronto te digo que el presidente López Obrador se concretó a recordarle al mundo que la paz es producto de la justicia, pero se concretó a pedir dinero y más dinero al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que siempre es lo mismo, pedir dinero a Estados Unidos, aunque después se le trate volteando a ver a sus hermanos de abajo, de los del sur. Yo lo que quiero decir con esto es que realmente no hubo ningún planteamiento que pareciera haberles interesado a los norteamericanos y a los de Canadá. En todo caso, lo que sí advierto en este orden de ideas es que quedaron pendientes muchos temas que posiblemente los discutieron en privado y como... Pues así se las gastan, ya lo ven, a tanto medios como el señor Diego Fernández de Ceballos, demeritando todo. Pero ¿quién mejor que alguien que estuvo presente ahí y que es uno de los interesados, obviamente, hablando del sector privado, de los empresarios, para dar, ahora sí que, cátedra o más bien información al respecto? Escuchen. Y justamente para hablar de este y otros temas nos acompaña. Saludo con gusto a José Medina Mora, presidenta nacional de Coparmex. Gracias por estos minutos. Sí, muy buenas tardes, Pedro. Qué gusto saludarte. ¿Cómo vivió el sector empresarial esta cumbre? Bueno, fue jornadas intensas, Pedro. Tuvimos primero una reunión con los organismos empresariales de Estados Unidos, la US Chamber of Commerce, y de Canadá, con el Business Council of Canadá, de los organismos empresariales mexicanos que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial, en donde básicamente establecimos qué es lo que desde el sector empresarial debíamos de exigirle a los gobiernos, a los tres gobiernos, para una correcta implementación del Tratado de Libre Comercio, primero reconociendo que tener una América del Norte fuerte es lo que nos permitirá mantener el ser parte de la región más competitiva del mundo, en donde coincidimos en que es importante para esto la colaboración entre los gobiernos y el sector empresarial, de tal manera que vemos una oportunidad histórica para los tres países, dado los conflictos geopolíticos que existen en el mundo. Por un lado, la invasión de Rusia en Ucrania; por otro lado, el rompimiento de las cadenas de suministro derivadas de la pandemia del COVID-19, y que tenemos que aprovecharlas. Y en ese sentido, la petición que hicimos a los tres gobiernos es que se implemente lo que se firmó, tal como se firmó, y que cuando hay desacuerdos estos se resuelvan de manera rápida y que luego se cumpla el resultado de estas diferencias, de tal manera que podamos seguir avanzando. Vemos que hay grandes oportunidades de inversión, que sobre todo en el sector de semiconductores, en donde los Estados Unidos nos hacen una propuesta de inversión millonaria, pero que requieren el surtimiento de proveeduría por parte de Canadá y de México, y que además participemos también en la fabricación de los semiconductores. Esta es una gran oportunidad, pero que no debemos desaprovechar, y que, bueno, estamos esperando a que se resuelva esta solicitud de consulta con respecto al trato equitativo, igualitario que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, pero que después, como se aprobó la ley de la industria eléctrica,
pues estamos, digamos, en incumplimiento hacia lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, que es la razón por la cual primero el gobierno de Estados Unidos y luego de Canadá pusieron esta solicitud de consulta. Antes de que estos dos países soliciten un panel internacional o convoquen un panel internacional, tenemos la gran oportunidad de resolver estas diferencias para que lleguen las inversiones que están esperando venir a México, nada más a ver si vamos a cumplir con lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio en el TEMEC. Es decir, que la iniciativa privada, tanto de México, Estados Unidos y Canadá, van a fungir como acompañantes de los acuerdos y van a ver por qué realmente se cumplan. Es correcto, Pedro. Adicionalmente, decidimos formar equipos de trabajo para desglosar lo que se tiene que hacer para que estos acuerdos se implementen y que adicionalmente demos seguimiento desde el sector empresarial. Independientemente del seguimiento que den los tres gobiernos, daremos seguimiento desde el sector empresarial porque vemos que es una gran oportunidad para los tres países, para las empresas de los tres países, para generar empleo de alta calidad y empleo bien remunerado, y por eso hemos decidido crear estos grupos de trabajo y dar seguimiento desde el sector empresarial a la correcta implementación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pero también a los acuerdos que se ha llegado en esta cumbre trilateral, desde luego también en las reuniones bilaterales. ¿Quiénes formarán parte de este grupo por parte de México? Digamos, los organismos empresariales que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial somos los que estaremos participando, junto con la US Chamber of Commerce y el Business Council de Canadá. Muy bien. ¿Quedaron temas pendientes? Sí, desde luego, el gran pendiente es que se resuelvan las diferencias para que pueda implementarse y llegar las inversiones. Se decidió no utilizar esta cumbre para resolver esas diferencias, aunque ya sabemos que en el caso del panel de controversia sobre la industria automotriz se resolvió a favor de México y Canadá. Esta es una buena noticia, el que cuando haya diferencias se resuelvan para que pueda seguir la implementación del Tratado de Libre Comercio, Pedro. Llamó la atención que no estuvieran en la cumbre Manuel Bartlett y Rocío Nale. ¿A qué lo atribuye? Bueno, digamos que en este sentido, también la interacción que tuvimos con los funcionarios de los países de Estados Unidos y Canadá, pues fueron los ministros de Relaciones Exteriores, fueron las ministras de Comercio y Economía, fueron los embajadores, desde luego, y los primer ministro y presidentes, de tal manera que pues es común que sea precisamente porque tiene que ver con el comercio, tiene que ver con las relaciones exteriores, el que sean estos funcionarios los que participen precisamente en esta cumbre. Hace unos minutos, Francisco Cervantes, calificando del 1 al 10 esta reunión, la calificó en 11. ¿Usted en qué calificación la tiene? Digamos que desde el punto de vista de la visión de largo plazo le daría un 9, es poco lo que se tiene que ajustar. El gran pendiente es que logremos implementarlo, y eso en buena medida nos toca a los organismos empresariales y a las empresas, pero también en el diálogo con el gobierno, en el trabajo colaborativo. De ahí va a depender el éxito de los acuerdos que se llegaron. Pues le agradezco, presidente, que nos haya... Pues ahí está. Yo digo que los más interesados pues obviamente es el sector privado. Y ahí el presidente de la Coparmex diciendo que hubo una muy buena colaboración, plática, acuerdos, del cual lo califican como un 9. Pues me dirán ustedes. Yo creo que los más interesados pues obviamente son ellos. Pues obviamente tienen invertido sus recursos. Y no creo que tengan la necesidad de mentir. Pues nada más para que se den cuenta que sí fue un éxito. Tanto así que ahí le subí un videito en su canal de Pregoneros, en donde hasta medios internacionales ven con muy buenos ojos a México. Y lamentablemente los medios locales quieren demeritar esta gran reunión. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.